Bueno, muchachos, ¿de qué se trata esto? De juntar un poquito algunos criterios. Todos tienen distintas experiencias en el Señor, en el servicio, en la entrega de la palabra. De hecho, son personas distintas. La idea es compartir algunas cosas que yo fui juntando a través de los años. Yo no pretendo haberlo alcanzado para nada, y aun cuando uno haya alcanzado principios de la comunicación y demás, a veces con todo y con eso no sale. Por más que uno lo sepa cómo hacer, a veces no sale, porque no es un hecho meramente humano, es un hecho donde obviamente interviene sobre todas las cosas Dios. En algún momento vamos a hablar de la vida personal del mensajero. Cada uno de nosotros tiene una vida y factores que a veces influyen. Entonces, por un lado estoy sujeto a eso, yo no pretendo haberlo alcanzado. Nunca estudié homilética ni leí un libro, nada. Lo que tengo son algunas piedritas que fui juntando por el camino. Todos estos años de a veces qué nos conviene hacer, qué no conviene tanto hacer. Algunas me pasaron hablando y otras me pasaron escuchando personas como escuchamos todos y viendo qué cosas a veces perjudican la comunicación. El gran comunicador es Dios, Él es el gran comunicador, de hecho es el verbo. Yo pensaba esto en 4 bloques como para tener una idea. El Señor, la palabra, el mensajero y el público. Algunas tienen que ver con el Señor, otras tienen que ver con el mensaje propiamente, otras muchas tienen que ver con el mensajero y otras tienen que ver con el auditorio. 4 bloques. Señor, el mensaje, el mensajero y el auditorio, que también influye. No siempre pasa todo. Se tienen que dar estas 4 cosas. Dios tiene un mensaje, no falla nunca. Está el mensaje en sí, está el problema del mensajero, que es el cable finito, que muchas veces lo malogra, pero también está el auditorio. Hay cosas que tienen que ver con el auditorio. Empezamos por el tema del mensaje. Yo hice unas tarjetas de PowerPoint a que lo sé, que no falla nunca. Y la primera es el Señor, Mateo 23:10. Anotamos el primer punto, ¿no? ¿Qué quería hacer concreto? Poner algunos puntos. Mateo 23:10 dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Empezamos por el principio, hermano. No hay mejor maestro que el Señor. Y el maestro con mayúscula es el Señor. Después Él constituyó a algunos pastores, maestros, hay un don de enseñanza, todo. Pero el referente, el modelo, es el Señor. Ni Spurgeon, ni Moody, ni nadie absolutamente sobre la tierra predica mejor que Él. Y enseña mejor que Él. Por eso que cuando nosotros vayamos a buscar un referente, que uno siempre lo busca porque, repito, aprendemos por imitación, hay pastores, hay predicadores que han hecho escuelas, están los que predicaban como Mulkey, con el acento de Mulkey, la forma, o de otros. Gracias a Dios porque han llevado tanta gente al Señor y han sido tan útiles. Pero el referente es el Señor. Nadie enseña mejor que Él. Y yo, si en algo los puedo animar, que yo quiero también alcanzar, es enseñar como enseña el Señor. Mucha sencillez, mucha claridad, y es muy puntual el Señor cuando enseña. Nadie enseña mejor que Él. Ni MacArthur, con todo el respeto por los hermanos. Como nosotros tenemos que comunicar con personas, las personas escuchaban al Señor, vamos a ver que hay otras características más, pero el Señor siempre fue muy claro, conciso, a la vez que es profundo, ¿no? Al punto que le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Y al otro se le ocurrió decir, di maestro. Prendió el ventilador. De esa no se olvidó nunca más, Simón. Entré en tu casa, no me diste agua para los pies, no me diste un beso y le dejó una enseñanza inolvidable. Entonces, a veces cuando hablamos con los hermanos, yo sufro como hoy, por ahí el tema es uno, pero hay varios puntos, un punto tapa al otro, es difícil, es la mecánica nuestra que ya tenemos heredada, que es otro tema de los que vamos a ver, lo que nosotros tenemos es una herencia, pero el modelo es el Señor, enseñando de esa manera. Está el Sermón del Monte, mucha gente, esto lo hizo con una persona, en el Sermón de la Montaña había mucha gente,
todo es muy puntual. La gente se acuerda de qué hablaste. Entonces, tengamos por modelo el modelo del Señor. Sencillez y profundidad, conceptos claros y ejemplos cotidianos. Si no está tan arriba que la gente no lo agarra. Entonces, sencillez, profundidad, conceptos claros. Pero yo no lo tengo claro para mí, hermano, no esperemos que esté claro para otro. A veces se escucha, decimos cosas que no están claras. Y arriba va otra, y arriba va otra. Hizo una ensalada 45 minutos, terminó a 45 minutos, y uno le pregunta al hermano, ¿de qué hablaron? Y me gustó, pero no sé. Eso se da bastante. El maestro efectivo es el Señor, y Él deja la marca. Algunas características del Señor Jesús como maestro. En Mateo 22, 16, le dijeron al Señor, tú eres amante de la verdad, enseñas con verdad el camino de Dios. No te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Entonces, tarea para ustedes y para mí, mirar al Señor, la forma, toma lo cotidiano, un hombre tenía 100 ovejas, son cosas que la gente pueda entender. De ahora, clavado. ¿Cómo es el Señor en su persona? Es amante de la verdad. Enseña con verdad el camino de Dios, y esto es muy importante, no te cuidas de nadie y no mira las apariencias de los hombres. Es bueno que el maestro no tenga compromisos, especialmente económicos. Muchos maestros a veces están apretados porque los mantiene el grupo al cual sirve, cosa que no está mal porque es un derecho bíblico que tiene. Pero decía uno una vez con cierta tristeza, si yo digo todo lo que tengo que decir, ¿quién va a pagar el colegio privado de mis hijos, la cuota de la camioneta, la hipoteca de la casa? Obviamente es en otro país con otra costumbre, ¿no? Pero este hombre decía eso. Entonces me veo limitado. El Señor no estaba limitado con nada. Y es bueno que nosotros no estemos limitados con nada. No tengamos más compromiso que con el Señor. A veces acá los compromisos pasan por la comisión de conferencias. Yo he escuchado muchas veces mensajes correctos. Flaco, decí lo que tenés que decir. El tema del maestro muchas veces no está en lo que dice, está en lo que se calla. Y un maestro, si es de parte de Dios, no tiene cuidado de la gente, no le calienta. Dice lo que tiene que decir. Balán, que pobrecito tiene cosas reprochables, una cosa fue muy clara. Cuando le ofrecieron plata para maldecir a Israel, Balán dijo, yo voy a decir lo que Dios me dijo que te diga. ¿Te gusta? Si no te traes otro. Entonces, hermanos, no tengamos ni temor de decir burrada, obviamente, pero si la palabra que tenemos es de Dios, el Señor en una ocasión le dijo, ¿esto los ofende? Pues ya no les había caído muy bien. Nosotros no estamos para caerle bien a nadie. Estamos para enseñar con verdad el camino de Dios, tampoco para ser desagradable gratis, que eso es otra cosa que no tiene nada que ver, ser desagradable gratuitamente. Pero digamos las cosas como son. La Escritura dice, comprá la verdad y no la vendas. Decí lo que tenés que decir. ¿Qué van a decir los demás? Es un problema de ellos. El tema es presentarnos a Dios aprobados. Entonces, vamos a tratar de enseñar como enseña el Señor, vamos a tratar de manejarnos como se maneja Él. En algunos casos lo quisieron aplaudir y en otros lo llevaron, en Nazaret lo llevaron hasta arriba para tirarlo abajo. ¿Se entiende este punto? Porque a veces yo he escuchado un montón de predicadores condicionados. El tipo está apretado así como si estuviese entre dos gordos, midiendo lo que va a decir. Si el Señor te guía, y es verdad, es de Dios, lo decimos. Entonces, esa característica del Señor. Hermanos, volviendo a nosotros, del Señor teníamos mucho para decir y ustedes seguramente saben muchas cosas más. Primer punto para los que hablamos en público. Hermano, no te olvides de esto. No pretendas decirlo todo. Un tip. No pretendas decirlo todo. Porque esto a veces nos lleva a la incomodidad, a correr la carrera, a ponernos nosotros inquietos. La gente se inquieta también.
y no le queda absolutamente nada. Entonces, para anotar el punto, no pretendamos decirlo todo. Este pozo es hondo, es más hondo que el de Samaria. Y nadie lo va a agotar de un baldazo. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Algunas cosas. Yo cada vez me vuelco más por una cosa, tengo que decirte. Me encantaría que pudiésemos hacer entregas de un solo punto a veces, ¿viste? Para que uno no pise el otro. Y decirlo todo es imposible, porque la palabra de Dios es inagotable. Entonces, a lo mejor él le va a sacar una visión al texto, él le va a sacar otra, y a veces nosotros, por querer dar todo lo que anotamos, nos metemos en camisa de 11 varas, estamos apretados, luchando con el reloj, luchando con nosotros mismos. Yo esto lo viví muchas veces, queriendo llegar al final. Una vez escuché a un hermano que dijo, bánquenme que ya termino. No, bánquenme que ya termino, no. La gente no viene a bancar a la iglesia, la gente viene a edificarse a la iglesia. Y nosotros no predicamos contra los hermanos, predicamos a favor de los hermanos, para que le haga bien, para que entienda, para que crezca. Él no está para bancarme a mí, en todo caso estoy yo para bancarlo a él. Entonces, ¿qué vamos a decir? Como decía Bonatti, tenía sus cosas. Dice, bueno, una vez yo arranqué cuando compartimos 10 años de la vida, ¿no? Yo me convertí en el 81, Naranja o menos, en el 89 falleció. Y bueno, yo alguna reunión de ancianos llegué a estar haciendo café mientras estaba donando. Entonces decía el programa, bueno, y ahora a ver, fulano, como decía él, va a decir alguna cosita. Va a decir alguna cosita, él le dijo diciendo, no te cuelgues a darlo. Vas a decir alguna cosita, arrancá por ahí. Y el viejo tenía esa cosa que era tan sabio y uno con los años lo va rescatando cada vez más. ¿Qué vas a decir? Algo, hermano. Algo. Nadie lo va a decir todo nunca. Y todos los predicadores en fila. Y vuelvo a repetir, es una tortura para el que escucha. Que no ve la hora que termine el que está hablando. Vamos al tema de la herencia. Punto 2. Lo que tenemos no es el original. El modelo que nosotros tenemos. Es una mezcla de sinagoga, de la reunión en la sinagoga, y tenemos una herencia anglosajona fuertísima. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el sermón prácticamente no está en la Biblia. ¿Qué tema, no? Encima, toda la biblioteca. Dice, no, pero Pentecostés, Hechos 2. ¿Cuánto dura? Léelo. ¿Vos te crees que estaban todos sentados esperando que Pedro hable? Ahí en medio de la confusión, del estruendo, Pedro se paró en medio de los 11 y no llega a hablar 5 minutos. Todo eso, o muchos, son 10. Pero después vino la cultura del sermón. Y hacer un sermón de 45 minutos o de 1 hora, depende del lugar. Pero eso tiene mucho que ver con los ingleses. Tampoco estaba Westminster al principio, vino después. No estaban las catedrales inglesas. Es más, no tenían lugar de reunión. Después llegaron los salones. Entonces la economía hoy nuestra dista mucho del modelo urgente del Nuevo Testamento. No nos llega Juan, dice lo que hemos visto y oído, esto les decimos. Esta cosa del sermón tan inglesa, cuando uno lee discursos de mis estudiantes, Spurgeon dice, hermano, si Dios no le dio una caja torácica importante, Dios no lo llamó al ministerio. Así nomás, porque no había micrófono. Entonces había que tener un buen timbre de voz fuerte. Y no, a lo mejor lo llamó, ¿cómo no lo va a llamar al ministerio? ¿Qué tengo que decir yo de Spurgeon? Nada, yo le puedo ilustrar los zapatos a Spurgeon, nada más, llevarle la varija, ver si quiere mate o quiere café. Está clarísimo el tema. Pero tenemos que tener si vamos a querer rescatar el original, esto es como el tema que decían de las civilizaciones, que con los años 7, 8 arriba, tenés que empezar a excavar para llegar a la que vio los tiempos del Señor. Acá tenemos que empezar a excavar para llegar al principio. ¿Cómo fue en el principio? Bueno, al principio fue así. ¿Cuáles son los sermones notables? Hechos capítulo 2, Pentecostés, Hechos 17, Pablo, en el Areópago, que no están tampoco todos sentados. Bueno, ahora Pablo va a compartir con nosotros. Ahí en medio de un tumulto, se paró y dijo, viste, se agarró de que vean que era religioso, los altares, y le manda el mensaje. ¿Está mal tener un sermón? No está mal, pero hacer un culto o entender que el referente es el sermón
es una equivocación. Como entender que la enseñanza de la iglesia se cubre desde la plataforma, también es una equivocación. En Tesalonicenses Pablo dice de qué modo exhortábamos a cada uno, animábamos a cada uno y les encargábamos que anduviesen como es digno del Señor. ¿Qué hicimos nosotros con el tiempo? La fácil, venir de viernes, 20 horas, la agarraste, la mamadera, revoleamos mamadera, cosas. El que la agarra, el que no la agarra, chao. ¿Es así? No es así. Diga. Después te lo vi. Sí. ¿Cómo clasificas el Sermón del Monte, por ejemplo? ¿Cómo diferencias de estos sermones? A la persona del Señor los hace sentar, se sienta a él y toman tiempo. Le va a explicar las leyes del reino. Igual son 3 capítulos que si lo vas leyendo, así como viene, tampoco supera los 10-15 minutos. La gente lo seguía, el Señor en otro momento hizo retirar un poco la barca, estaban ahí. A Pablo no se le registran metidas de pata. ¿Viste? A Pedro sí, pobrecito, no se levanta nunca más, de negado al Señor. Pablo tiene 3 metidas de pata que son importantes, porque es una persona, porque él nunca dijo ser un semidios ni ser corredentor con Cristo. En las iglesias a Pablo se lo tiene por corredentor con Cristo, es una locura. Él mismo de sí mismo habla de otra manera. Nosotros lo endiosamos a Pablo. Pero Pablo, en ese discurso que el pibe se le cae por la ventana, se le cayó él por la ventana. Había muchas lámparas en el lugar, alargó el discurso hasta la medianoche porque al otro día viajaba, todo lo que vos quieras. Y el pibe no tenía que estar sentado a la ventana, también Euticos todo un mensaje, todo lo que vos quieras. Pero bajó como trueno, pues se le cayó a él el pibe. No tendría que haber alargado el discurso hasta la hora que lo alargó. Las condiciones también, bueno, esos son temas que tienen que ver con el auditorio, no quiero mezclar. El auditorio, la gente, el lugar, la condición, todo tiene que ver a la buena recepción del mensaje, ¿viste? Como el chico con hambre, no se puede predicar la panza con hambre, dicen los que trabajan con chicos, hay que darle de comer primero, y después le hablas. Ese es un error. En Listra, viendo que uno tenía fe para ser sanado, lo levantó, así, ¿viste? Como un resort que salió el otro. Claro, ¿qué entendió la gente? Dios es en medio nuestro, toro, guirnalda, ¿viste? Y lo terminan apedreando. Y el Señor lo levanta. Obviamente el hombre se sacude la tierra y entra otra vez, vos decís, en eso se ve la estatura que tenía, pero ahí metió la gamba. Y la otra es cuando se separa de Bernabé. Yo he escuchado a hermanos y yo, bueno, che, nos separamos. Después de todo, Pablo y Bernabé se separaron. Pedro negó al Señor, no hagan de lo mismo, ¿viste? Es una equivocación, no tendría que haber pasado. Pero son personas, hermano, no son semidiosos, son personas, se equivocaron. Como el pobre de Moisés, nunca más justificado, se equivocó pegándole a la roca la segunda vez. Pero ya estaba recontrapodrido, el pueblo lo tenía hasta la cabeza, dijo, ¿quieren agua? Agarró el palo, le pegó 2 palazos. No, le tenés que hablar a la piedra, son errores del ministerio. A veces por calentura, a veces por exceso de confianza, viendo que tenía fe, le dijo, arriba, se le vino la noche, ¿viste? Entonces, el único que no tiene falla es el Señor. Todo lo demás tenemos fallas, algunos más que otros. Y estos hombres no estaban exentos. Entonces, la herencia del sermón, el formato, todo este tipo de cosas es más inglesa que otra cosa. Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios que dejaron Escocia, se vinieron acá. Podemos criticar, no, estamos analizando para tratar de ver qué hacemos nosotros. No tenían iglesia, no tenían salones. Yo a veces, lo he dicho muchas veces con mis hijos músicos, no hay música en el Nuevo Testamento. Los músicos terminan así para arrancarte el hígado. No hay música en el Nuevo Testamento, se andaban corriendo de una cueva a la otra, como dice Hebreo, corriendo de una cueva a la otra. ¿Qué música? Cantando en vuestros corazones, ¿viste? Pero toda esta administración, esta economía que tenemos ahora, la hicimos nosotros, por lo tanto se puede variar. Bien, tengamos en cuenta la herencia. Al principio los mensajes eran muy sencillos. Juan dice, el mandamiento el de siempre. Te llamen unos a otros. Y si vos estuviste recostado en el pecho del Señor, vos decís, contame otra cosa, decime lo que hemos visto y oído, esto le testificamos, ¿viste? No, yo no los veo dando sermones, ¿viste? Que vuelvo a decir, no me parece que esté mal, con algunos aditamentos que tiene que tener el sermón. Una palabra de un ateo muy importante, se llamó Voltaire, tercer punto del mensajero.
Por ateo no era ignorante, el tipo brillante. Lamentablemente no hizo la mejor elección de su vida. Pero Voltaire dijo al mensajero: procura ser interesante antes que exacto, que el público lo perdona todo menos el sopor. Procura ser interesante antes que exacto, que el público lo perdona todo menos el sopor. A veces por querer decirlo todo, por querer explicarlo todo, lo matamos de un embole al que esté escuchando. El mensaje es interesante, pero los que lo damos el mensaje tenemos que mostrarlo de una manera interesante, que a la persona le llame la atención, le interese. Eso depende mucho cómo lo presentamos nosotros, ¿viste? Te vuelvo a referir, no es una persona cristiana ni nada, esto tiene que ver con la oratoria. Procura ser interesante antes que exacto. A veces si uno se pone a hacer detalles y vas a explicar la lepra, y bueno, vamos a Levítico 13 y explicar la lepra detalle por detalle, y esto, y lo del sacerdote, y lo miraba, si era esto, y que está en el fondo ya se te desnucó, se cayó. Entonces, ¿qué vamos a decir de la lepra? Bueno, lo inmediato, que es una figura del pecado, que destruía a la persona, el pecado también, las cosas. A veces un comentario de color, medido, ya lo vamos a ver después que los recursos cuando se usan en demasía son peligrosos, pero a veces es un tema de actualidad que lo liga, porque el Señor usaba la actualidad. Y a la gente la actualidad le suena. ¿Viste? Yo otra vez estaba hablando del naufragio acá. Me acordaba del naufragio del Costa Concordia. ¿Quién se equivocó? Esquiatino. ¿Quién se equivoca en Hechos 27? Julio, el centurión. Le hizo más crédito al patrón de la de las cosas que sabemos. Un error humano. Entonces lo entras con un relato, cuando la persona te abre la puerta al interés, le pones lo otro. ¿Viste? Pero tenés que conseguir la atención de la gente. Yo tengo por norma, cuando veo que la gente empieza a bostezar, se empieza a denucar cayéndose la silla y todo, vamos terminando, ¿viste? Porque... Y a veces puede ser a los 10 minutos, a los 20. No todo el mundo puede hablar una hora y ser interesante toda la hora, o 40 minutos y mantener la atención de la gente. Entonces ese es un principio de la oratoria, no está en la Biblia, pero tiene que ver. Procura ser interesante antes que exacto. Algo que tiene que ver con la vida del mensajero, que vuelvo a decir, es el punto de conexión entre Dios y las personas, y el cable es finito. Acá arriba está la energía del rayo. Si nosotros pudiésemos acumular la energía de los rayos, tendríamos el problema eléctrico solucionado. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no hay batería que lo aguante, ni tampoco el cable que lo pueda almacenar. Pasaje muy conocido, otro punto, Esdras 7:10, el maestro. Santiago dice: no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. En realidad está diciendo serán juzgados más severamente, no habla de la condenación del infierno. Pero evidentemente Dios ha constituido algunos maestros. Un maestro histórico es Esdras. Capítulo 7:10, lo conocemos todos. Esdras preparó su corazón para inquirir, buscar con mucho detalle, para cumplir y para enseñar. El maestro, el predicador, no tiene que hablar de cosas que están ajenas a su vida. Yo no puedo decir a los demás de la ofrenda, si ofrendo mal. Yo tengo que estar comprometido con lo que enseño. No es que lo haya alcanzado, pero tengo que estar seriamente comprometido. No puedo hablar de que se tienen que congregar, caigo yo una vez cada tanto. No, tendré que buscar otros temas, no es el tema para mí. Cuando mis hijos eran muy chicos y había hablado sobre la crianza de los hijos, le pedí a Jorge, que venga Jorge, hablalo vos. Yo lo estoy criando a mis hijos, qué sé yo, cómo me van a salir. ¿Viste? Con los años me fui animando un poco más, por la gracia de Dios los chicos están en el camino. Pues es muy difícil hablar de cosas que uno no vivenció. Esto no es subir a decir algo. Acá por mucho tiempo en las iglesias estuvo el tema de subir a decir algo. Decimos, a veces teníamos plataforma libre, no faltaba el predicador. Plataforma libre significa paracaidismo. Se mandaba a cualquiera a decir algo, veo que el tipo quiere decir algo. No, es tener algo que decir, son cosas distintas. Una cosa es pasar a decir algo y otra cosa es tener algo para decir.
Vos tenés que pasar teniendo algo para decir, sabiendo que lo que tenés es de Dios, lo decís. Si no, mejor no te subas. Y tiene que haber un compromiso. Preparó su corazón para inquirir, para cumplir y después para enseñar. A veces el punto del medio falla. A veces inquirimos, estudiamos, digamos al estudio y ¡ping! Vamos a hablar por ese espíritu docente que tiene el ser humano, que quiere opinar, especialmente los argentinos somos especialistas, opinamos de todo, de lo que sabemos, lo que no sabemos también, para eso pagamos impuestos, ¿viste? Yo llevo el ticket del monotributo encima, cuando a mí me dicen, yo pago impuestos. O hablo de medicina, de cualquier cosa. No, mal. Entonces, no es la enseñanza como una materia. Todos hemos tenido profesores, el tipo está enseñando algo que es totalmente ajeno a su vida. Nosotros estamos enseñando algo que es nuestra vida. No estamos enseñando una materia que es ajena a nuestra vida. Voy a enseñar contabilidad. Si es tipo bueno o no bueno, eso es un problema en parte. La condición moral de la persona. En lo secular no es importante para nada. El tema es que sea un buen comunicador, que enseñe bien. Tampoco que sepa mucho. Yo tenía un profesor de electrónica, el tipo sabía un montón, era un enfermo, estaba todo en el cigarrillo, comunicando era un desastre, nadie aprendía nada. ¿Qué tenemos que lograr acá? Que la gente entienda. Esa es la gran carga de la enseñanza. Cuando la persona no entiende, dijo el Señor, viene el pajarito, se come la semilla y se va. Entonces tenemos que tratar que la gente entienda, pero nosotros tenemos que estar comprometidos con lo que estamos enseñando. Aunque no lo hayamos alcanzado, que Dios sea testigo y los hermanos también de que nosotros estamos detrás de estos temas. No es buscar algo para decir. Es el compromiso, ¿no? Con el Señor y con los hermanos y con la Escritura. Yo decía al principio que todos no tenemos el mismo desarrollo. Algunos tienen más años, otros menos, algunos están empezando. Esto es natural. Si no hubiésemos nacido todos el mismo día, todos tendríamos la misma experiencia. No es así, ni la misma capacidad. Algunos tienen el don, otros no. ¿Cuál es la idea? Que si tenés el don, lo puedas perfeccionar. Y si no tenés el don, como con la música, por lo menos podamos entonar. Los pastores bautistas antiguamente casi todos cantaban. Los que tenían voz y los que no tenían voz también. El instituto se le enseñaba a entonar. ¿Cuál es la idea? Si tenés el don de enseñanza, es como tener un talento a la voz como Pavarotti. Igual tenés que estudiar canto. Pero el tipo tiene un potencial terrible, él, Bocelli. Pero de repente vengo yo, que no sé tocar el timbre, y a lo mejor alguien con paciencia me enseña a entonar. Por lo menos no voy a hacer un desastre, y no lo va a sufrir la congregación. En el orden. Lo más importante es el Señor, después la congregación, después está el predicador. Primero el Señor que envía el mensaje, segundo la congregación que lo reciba. Para lo cual yo que estoy en el medio tengo que hacer mi mejor esfuerzo. Históricamente había mensajes que eran leídos. Aún en las conferencias nuestras hemos escuchado mensajes, el hermano lo escribía todo y así lo leía. Un poco viniendo a aquella cultura del sermón. Hermano, ¿qué se espera los que están empezando? Cuando empezás a andar en bicicleta es muy común que te pongan rueditas para que no te pegues un golpe. Después, ya logró estabilidad, le sacamos la ruedita. Después manejás con una mano. Y después manejás sin las dos manos. Y después manejás sin los dientes. Así decía el chiste, ¿no? Le dijo, mira mamá, con una mano. Sin una mano. Mira mamá, sin las dos manos. Mira mamá, sin dientes. Le dio la columna. En esto no se puede empezar corriendo. Yo cuando era muy joven veía a los hermanos que lo hacían y qué sé yo, para decir tres cosas, tenía unos nervios terribles, me descomponía, tenía de todo. Y qué lindo sería llegar a esa libertad. Mi viejo decía, mira, para aprender a manejar hay que quemar nafta, no hay otra forma. ¿Viste? No es que sabés manejar cuando te dan el registro. Estás autorizado a manejar. Ahora tenés que aprender, lo cual te va a llevar muchos años de la vida, pues se aprende andando los distintos caminos. No es lo mismo manejar acá que en el barro, que en la nieve, que en la montaña. Son experiencias que hay que hacerlas. En esto ocurre lo mismo, nadie va a empezar corriendo. Si está empezando, con rueditas. ¿Cuáles son las rueditas? Los papeles. Después va soltando una mano, después va soltando las dos,
y después algún día tiene que lograr darse vuelta en el aire. ¿Qué es darse vuelta en el aire? Venir con un mensaje, entendés que es ese y Dios te dice, no es ese. Dame todos los papeles y hay que improvisar. Pero este es otro tema que es la improvisación prevista. Para eso hay que tener un depósito muy grande y unas cuantas horas de vuelo, donde yo puedo prescindir, y aprendí a manejarme con el espíritu y a dejarme guiar. Al principio roditas. Rodita, va a leer, es natural. Después va viniendo cada vez mayor libertad, hasta el punto de poder decir lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Eso es el punto más alto de la entrega, estar completamente en la mano de Dios y que Él te lleve como quiera, y vos termines de hablar y empieces a notar cosas que aprendiste en el momento, porque te la dijo Él en el momento. Pero eso al principio no se hace. Pero ¿cuál es la mira? Que algún día hay que sacarse la ruedita, porque el tema de los papeles distrae un montón. Cuando yo largo y hago esto, perdí el contacto visual con la gente. Y yo necesito todo el tiempo el contacto visual con la gente. A veces voy a algunas reuniones y los hermanos dicen, ¿tiene PowerPoint? No, esa que no sé. Bueno, no se haga problema. Y puedo decir, porque Juan, capítulo 10, ¡tum!, aparece en la pantalla, ¿viste? Y qué sé yo, Hechos 9, ¡tum!, en la pantalla. Entonces ya viendo que viene así, por ahí la mano y digo, no la pongas en la pantalla. Esto es personal, ojo que no es doctrina. Porque la gente se distrae con el PowerPoint, se distrae con la pantalla, más si el PowerPoint está bien hecho, se queda con el yo que me mire y mirarlo y tener la atención de la persona, haberme asegurado la atención de la persona y no perderla. Y yo estoy a cada rato con los papeles, bueno, al principio son roditas, ya después hay que largar la rodita porque hace ruido en la transmisión y la gente se descuelga. Pero es un proceso. Bueno, acá está contacto visual. Contacto visual. Yo he predicado en la calle, al aire libre, los faroles adelante, no ver. Le estás predicando a la luz mala, ¿viste? Sí, me falta el contacto con la gente. Tampoco quiero estar muy lejos, porque no los ves. El contacto visual es importante, porque vamos a ver también en un momento que hay un lenguaje gestual. Hay un mensaje en el tono de voz, si la voz está tensa, no está tensa, tu inseguridad, todo ese tipo de cosas, o tu inquietud, tu ansiedad, todo se transmite en la voz. Entonces, no es la ley de Media y de Persia, pero son cosas que influyen. Entonces, contacto visual y la mejor comunicación que podamos tener. La atención del auditorio, vuelvo a decir, hermanos, es la medida para ver si sigo o no sigo. Cuando la gente se empieza a levantar para ir al baño, se rasca la oreja, bosteza, se acomoda en el banco. A lo mejor fui muy largo, pero volvemos un poco al punto del principio. Hay gente que 1 hora es barato, pero si la podría haber escuchado 2 horas. Y hay tipos que 10 minutos son carísimos, vos decís 10 minutos, haceme 5, ¿viste? Porque ya a los 5 ya me quiero ir. Ya me quiero tirar de la silla, no solo yo, los otros también. Depende mucho de la persona. Yo tengo como un punto, si perdí la atención, porque a veces me falla, aún sabiendo más o menos hacerlo, no me sale. Porque tiene mucho que ver, un tema que vamos a ver después, que es tu situación personal. El caballo se prepara para la batalla, dice la Escritura, pero Dios da la victoria. Vos podés tener todo listo, bien, y ese día tuviste problemas vos, o hay un cambio de mensaje de Dios, hay un montón de cosas que influyen. Pero bueno, mantener la atención de la persona es fundamental. Bueno, lo dejamos acá, muchachos. Se ha hecho la 1, es la hora que suele terminar. Terminamos nosotros también. Decía don Ángel Bonatti a la gente que dejarla con hambre. Si es posible, ¿viste? No saturarlo. Más bien dejarlo con hambre. Yo tenía en el escrito, tengo como cerca de 10 puntos lo de hoy. Apenas hicimos 5, me pareció que ya estaba. Y yo justo hoy también no estoy en la mejor condición por un tema de mi salud. Estoy tieso como una tabla, me cuesta dormir a la noche y todo, ya después va a pasar. Eso se me refleja a veces en inquietud, en dureza en la voz, en todo ese tipo de cosas que le hacen ruido a la comunicación. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volar bajo, como la perdiz, corto. Los que están empezando a hablar no se tiren a 45 minutos. Una vez vino un hermano a hablar, habló media hora
Y un hermano de acá dijo, che, nos debés 15 minutos. ¿Por qué le dijo el otro? No, porque acá se habla 45. No, a lo mejor el mensaje puede ser 15. Estaba el abuelo con el nene y el nene le dijo, abuelo, ¿terminó el mensaje? Dijo, el mensaje terminó, pero el hermano sigue hablando, dijo el abuelo, ¿viste? Saberse bajar a tiempo es importante. A mí me ha pasado no saberme bajar y veo que le pasa a mucha gente. No sabe cómo terminar. A ver que no les terminó. Esta es la parte de que el hermano ahora se retira. Chao, porque se hace unos problemas y abre otra puerta y saber terminar, saber bajarse a tiempo.